Nuestro tema en esta oportunidad es despójate de lo que a Dios no le agrada. Y vamos a basarnos en el libro de Lucas, el capítulo 19, los versículos del 1 al 8. Jesús, en su diario caminar sobre esta tierra, un día decidió él pasar por la ciudad de Jericó. Cada vez que Jesús decidía pasar por una ciudad es porque algo muy especial iba a pasar en esa ciudad. En Jericó vivía un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos, o sea, jefe de los cobradores de impuestos para Roma. Desempeñando este puesto, aunque la Biblia no dice por cuánto tiempo, Zaqueo sí había acumulado cierta cantidad de riquezas. Zaqueo había oído de Jesús ya desde hace varios días y él procuraba poder verlo. Y en esta oportunidad a Zaqueo se le presenta la ocasión y él no la iba a desaprovechar. Aunque Zaqueo, ya estando en el lugar donde iba a pasar Jesús, tenía dos problemas. Uno es que la multitud era tan grande que rodeaba a Jesús y que no era tan sencillo poder verlo. Y el otro era que Zaqueo era de pequeña estatura. Ver a Jesús era prioridad para Zaqueo para ese día. Y no podía perder la oportunidad, así de que vio un árbol de sicómoro cerca de donde él estaba, corrió al árbol, se subió al árbol y ahí estaba él preparado para ver cuando Jesús iba a pasar por ese lugar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, vio hacia arriba y vio a Zaqueo que estaba en una de las ramas del árbol. Jesús, con toda amabilidad, con todo amor, le dice a Zaqueo: date prisa, Zaqueo, desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En otras palabras, Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, es necesario que la salvación llegue hoy a tu casa. Lo que nunca esperaba Zaqueo estaba sucediendo en ese momento. El corazón de Zaqueo se llenó de alegría al oír las palabras de Jesús. Descendió rápidamente del árbol, corrió a su casa a hacer los preparativos para poder recibir a Jesús. Jesús siempre era seguido por multitudes. Uno es por los milagros que hacía y por la forma de la enseñanza que él tenía. Y en este caso no fue la excepción. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, entró también mucha gente que los acompañaba. Y dentro de las pláticas que tenían, algunos murmuraban y decían: Jesús ha entrado a la casa de un pecador. Lo que no entendía esta gente era que para eso había venido Jesucristo, para poder salvar a los pecadores. La Biblia no dice qué tema estaban platicando Jesús y Zaqueo, pero pensamos que siempre que Jesús hablaba con alguien, le hablaba acerca del reino de los cielos y del plan de salvación, o sea, las buenas nuevas. Creemos también que en esta ocasión no era la excepción. Jesús le hablaba a Zaqueo acerca de las buenas nuevas. A medida que la plática avanzaba, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron platicando, Zaqueo iba comprendiendo el plan de salvación que Jesús le estaba presentando y de cómo Jesucristo se había despojado de su gloria, de sus riquezas del cielo para venir a salvar a los pecadores. Todo aquel que oye el Evangelio solamente tiene dos opciones. Uno es lo acepta y la segunda
o lo rechaza. Y Zaqueo optó por lo mejor en esta oportunidad. Y desde aquel momento el corazón de Zaqueo fue transformado y podemos verlo por medio de las palabras que dirigió a la multitud que estaba en ese momento. Entonces la Biblia dice que Zaqueo, puesto en pie al lado del Señor, dijo: he aquí, Señor, he entendido que te despojaste de tu gloria, que dejaste todo aquello que tenías en el cielo para venir a salvarme a mí y a todos los pecadores. Y ahora yo me despojo de la mitad de mis bienes y la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este cambio que hubo en Zaqueo fue producto de haber escuchado el mensaje de las buenas nuevas. Podemos decir entonces que lo único que puede transformar el corazón del hombre son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos años había trabajado Zaqueo para reunir su riqueza y que de un momento a otro se despoje de la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres y devolver aquello que había obtenido de forma fraudulenta, quizá cuadruplicado? Era producto del evangelio transformador. Zaqueo, a poco tiempo de estar al lado de Jesús, quizá 1 o 2 o 3 horas, empezó a dar un ejemplo de cómo el evangelio puede transformar el corazón del hombre. Honestamente, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuántos años llevamos nosotros de ser cristianos? Quizá 10, 15, 20 años. La pregunta surge de cuántas cosas que no le agradan a Dios nos habremos despojado y cuántas las conservamos todavía. Quizá no tengamos riqueza en abundancia para despojarnos de la mitad de ellas, pero sí podemos despojarnos de otras cosas que aún las conservamos y que no le agradan a Dios, que las tengamos o las practiquemos. Veamos algunos ejemplos. Las malas palabras. Tal vez alguien dirá en esta hora: bueno, de repente me van a servir las malas palabras. Desde que venimos a Cristo, aceptando el Evangelio, las malas palabras ya no nos van a servir para nada, al igual que los malos pensamientos, al igual que los malos testimonios, ya no los vamos a necesitar más a lo largo de nuestra vida. Al despojarnos de las cosas que a Dios no le agradan, podemos entonces dedicarle más tiempo a su servicio y a la comunión con Él. Este debe ser el sentir de todo nuevo cristiano: servir y tener comunión con Dios. Dedicarle tiempo a Dios implica entonces restar tiempo a otras cosas que no son de beneficio para nosotros. Podríamos hablar de las redes sociales, de la televisión, temas que no edifican y un sinnúmero más de ejemplos. ¿Queremos tener comunión con Dios? Hablemos con Él constantemente y trabajemos por Él cada día más y más. Jesús se despojó de su gloria en los cielos, dándonos ejemplo. Y Zaqueo lo hizo. Y Zaqueo era igual que nosotros, pero con la ayuda de Dios y el poder del Evangelio transformador, lo podemos hacer. No hay pero que valga. Podríamos poner
muchos ejemplos, pero lo importante es analizar nuestra vida y con el poder de Dios despojarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Y cuando nos despojemos de todas esas cosas que a Él no le agradan, vamos a tener mejor comunión con Él, vamos a tener intimidad con Él, vamos a tener el gozo y la alegría de vivir juntamente con Él. Y producto de eso podremos invertir más tiempo para servirle a Él en la obra del reino sobre esta tierra. Valdría la pena preguntarle a Dios en oración y con un pensamiento sincero cuánto de lo que estamos haciendo y practicando no le agradan a Él. El tiempo es ahora, no mañana. Dios desea que el cambio se efectúe en cada momento de nuestra vida. Queremos entonces dejar en claro que hay cosas que si todavía las conservamos y las apreciamos y que a Dios no le agradan, hoy es el momento de despojarnos de ella. Evaluemos nuestra vida para poder agradarle a nuestro Señor. El Señor los bendiga y los proteja donde quiera que estén. Saludos a cada uno de ustedes, estimados jóvenes. Amén.